Bueno, bienvenidos todos al estudio de día miércoles. Aquí estamos un grupo de personas, Dios los bendiga, felices de tenerlos acá con nosotros. Gracias a Dios por sus muchas misericordias y felices de tener a quienes están viendo el estudio en casa, ¿verdad? Así es que vamos a orar para que la voluntad de Dios sea hecha, para que Él abra nuestros ojos, nos ayude a ver lo que vamos a oír y nos ayude a ser libres de este síndrome que estamos estudiando en estos días, ¿verdad? Estamos estudiando a los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes y los esenios. Así es que va a estar muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre, dándote gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por la obra de Jesús en nuestra vida. Gracias por nuestra salvación. Señor, gracias por habernos reconciliado contigo mismo por medio de Jesús. Señor Jesús, gracias por el precio que pagaste para rescatarnos, para salvarnos, para reconciliarnos con el Padre. Señor Jesús, gracias por amarnos como nos amas. Gracias por venir a nuestro corazón, gracias por crecer en nosotros. Gracias por el camino por el que nos llevas. Gracias por tu obra transformadora. Gracias por convertir nuestro viejo hombre e ir poco a poco venciéndolo, sojuzgándolo y conformándolo a imagen tuya, Señor. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por el poder del Espíritu Santo para hacer vivir la palabra en nosotros y darnos una experiencia viva. Gracias por tu palabra que nos muestra el camino. Es una lámpara que nos ilumina, nos alumbra. Es pan que nos nutre, nos fortalece. Es una espada que nos ayuda a diferenciar lo espiritual de lo carnal. Gracias porque tu palabra es dulce como la miel. Gracias porque tu palabra es fresca como el agua. Señor, te damos gracias. Y gracias porque tu palabra es semilla que queda implantada en nuestros corazones y crece y da mucho fruto. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de poder estudiar una vez más tu palabra. Señor, por la porción que tienes dispuesta para nosotros, puesta sobre la mesa para el día de hoy, Señor. Oramos, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bendícenos con tu palabra y bendice tu palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos. Ayúdanos a crecer más en el conocimiento de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a dejar que Cristo crezca aún más en nosotros. A dejar que Cristo conquiste, gobierne, sojuzgue aún más terreno en nuestro corazón, Señor, y que tu voluntad sea hecha. Te amamos, gracias, pues te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, qué emocionante, ¿verdad? Gracias a Dios. Estamos estudiando los evangelios, estamos estudiando al Señor Jesucristo. Y, estamos estudiando no solo la naturaleza de Jesús, estamos estudiando lo que enseñó y lo que hizo. El ministerio de Jesús estudiamos, se resume en enseñar, predicar y hacer, obrar o servir. Ahí viene sanar y todo lo demás, ¿verdad? Así es que estamos viendo todo esto, ¿verdad? Yo tenía años de estar deseando meternos a los evangelios y hacer un estudio lo más completo posible. Y es lo que Dios mediante estamos haciendo y seguiremos haciendo en estos días. Estudiamos a Jesús desde la eternidad y cuando salgamos de los evangelios, pues vamos a ver a Jesús hoy y vamos a ver a Jesús en la eternidad que viene también. Muy bien, entonces, hemos estado estudiando del evangelio de Lucas, hemos estado alternando, pero en Lucas hemos visto lo que Jesús hizo camino al monte de las bienaventuranzas. En Mateo primero enseñó las bienaventuranzas y después hizo todos estos milagros, y en Lucas y en Marcos está registrado al revés. Primero hizo los milagros y después se fue al monte de las bienaventuranzas. Así es que estamos siguiendo el evangelio de Lucas para esto, pero ya nos encontramos con los archienemigos del Señor Jesucristo, lo que Pablo llama en Filipenses los enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a leerlo en Filipenses capítulo 3, verso 18. Filipenses 3, 18.
Y saben, dentro de nosotros hay enemigos de la cruz de Cristo, en nuestra mente carnal, en nuestra vieja naturaleza. Estos famosos enemigos eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes. Esos cuatro se mencionan aquí en los evangelios. Pues los celotes se mencionan solo en conexión con Simón, que llegó a ser uno de los discípulos de Cristo, no Pedro, sino al que llamaban el celote. Y luego había otro grupo, eran los esenios. Ellos no se mencionan en los evangelios porque ellos ya vivían en una comunidad totalmente aparte, ¿verdad? Pero de paso, pues, aunque la Biblia no los menciona, sabemos que eran un grupo que estaba allí en los días de Cristo, así es que de paso los vamos a mencionar. Y estamos estudiando esto no solo para llenarnos de conocimiento histórico, eso no nos va a llevar a ningún lado. Estamos estudiando esto porque están en las Escrituras y toda la Escritura sigue siendo inspirada por Dios y útil para nosotros hoy, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, alguna lección tienen que darnos estos personajes, ¿verdad? Y ellos son los que ultimadamente mataron a Jesús. Fueron ellos. Ellos son los que lo odiaron desde el día 1, lo detestaron desde el día 1. Se pronunciaron públicamente como enemigos del Señor Jesucristo desde el día 1. Así es que ellos representan la mente carnal, representan el viejo hombre, representan el viejo corazón, representan la insensatez humana. Representan aquello que produce o provoca el hecho que la naturaleza de la serpiente se haya metido a la voluntad humana y la haya corrompido como la corrompió. La serpiente es totalmente enemiga del Señor Jesucristo y plantó esa enemistad en el fondo de la voluntad humana. La naturaleza humana es enemiga de la naturaleza divina, siempre la resiste, siempre la resiente, siempre la evade, siempre la critica. Pero gracias a Dios, al Señor no le importa lo que éramos. Si el Señor puso sus ojos sobre nosotros, y que conste que eso pasó mucho antes de que naciéramos, amén, el Señor va a buscar atraernos y llevarnos a la cruz de Cristo para salvarnos y convertirnos y poner dentro de nosotros la naturaleza del Señor Jesucristo. Conforme estaba creciendo, estaba conquistando, sojuzgando, dominando este otro lado que es contrario o enemigo a la naturaleza de Cristo. La carne es enemiga del Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, la carne es un anticristo, la naturaleza carnal. Y mientras más la raza humana le dé total libertad a su naturaleza carnal, más y más vamos viendo nosotros este anticristo manifestarse, ¿verdad? Con más y más claridad. El anticristo es una persona, pero pues el anticristo lo que va a hacer es la suma o la culminación. Aquello que comprenda la totalidad de la maldad humana y de la naturaleza pervertida del hombre a causa del pecado. Bueno, el hecho es que tenemos a estos, y en Filipenses capítulo 3 del verso 17 al 19 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto lo estudiamos la semana pasada, y en Filipenses 3 Pablo está diciendo: miren, yo le ponía a punto a todos los fariseos que existían en el planeta Tierra, ¿verdad? Yo era fariseo de fariseos, pero lo que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por amor de Cristo, ¿verdad? Por querer conocerlo de una manera más profunda. Ese es el contexto. Pero dice: pero todavía andan por ahí enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que solo están pensando, no son espirituales, a lo mejor pretenden serlo, a lo mejor aparentan serlo, pero solo andan siempre en la carne, en lo natural, ¿verdad?
Bueno, otra cita clave que vimos la semana pasada es Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Recordarán que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, les dijo: tengan cuidado, guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos. Mencionó a los fariseos, mencionó a los saduceos y mencionó a Herodes también. Cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de Herodes. Un poquito de levadura, lo vamos a recordar ahorita, leuda toda la masa. Así es que Primera de Corintios, déjenme ver qué les dije. Les dije capítulo 5. A ver, verso 6. Primera de Corintios 5, verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí tenemos, y trazamos el principio de la levadura también la semana pasada. Así es que hoy vamos a atacar de frente a estos señores, ¿verdad? Y los que encabezan la lista son los fariseos. Esos son los que se hicieron más famosos. Son los que más antagonizaron con el Señor Jesucristo. Su disgusto era por lo que Jesús enseñaba, y más que eso, porque los fariseos, vamos a describirlos un poquito. Les voy a leer mis notas para hacerlo de manera clara y ordenada. Pero los fariseos todo lo medían y lo hacían desde el plano natural, desde el punto de vista natural. Y ellos se calificaban y se gloriaban a sí mismos por cuán perfectamente bien cumplían ellos con las actividades físicas que ellos se habían propuesto. Y esa es la manera como medían al resto de la gente. Pero ¿saben qué vino a hacer el Señor Jesucristo? Vino a sacar a luz la esencia de las cosas, la verdad detrás de las cosas. Él vino a sacar a luz las intenciones del corazón del hombre. Esto no lo podía hacer la ley de Moisés, imposible. La ley de Moisés lo único que podía hacer era señalar la falta y condenarla, diciendo: tienen que apedrearlo de esta manera y tienen que sacarlo del campamento y tienen que hacerle 2 de estas y 3 de la otra, ¿verdad? Para que pague por la falta cometida. Por eso la Biblia le habla a la ley del Antiguo Testamento, la ley de la condenación, ¿verdad? Entonces eso es todo lo que podía hacer la ley mosaica: señalar la falta y condenar al culpable. Pero la ley mosaica no podía entrar al corazón de los hombres y examinar la causa de esa falta, mucho menos venir con misericordia y expiar o cubrir la causa y empezar a trabajar en la naturaleza y convertirla. Eso no lo podía hacer la ley mosaica. Entonces miren los fariseos, cómo eran y cómo terminaron siendo. Los precursores de los fariseos son los que ¿se acuerdan cuando los babilonios tomaron cautivos a los israelitas? Se los llevaron 70 años a Babilonia. Cuando ellos estuvieron en Babilonia, allí no había templo. De cualquier manera, los caldeos habían destruido el templo en Jerusalén. Estaban lejos de Jerusalén. No tenían un lugar a donde ir a hacer sus ofrendas, sus sacrificios. Entonces allí empezaron a recopilar la tradición oral de los judíos, de cómo debía celebrarse el día de reposo y de cómo debía ser la conducta en esta situación y en esta situación, y todas aquellas explicaciones que por tradición le empezaron a dar a la ley que estaba escrita, ¿verdad? Entonces empezaron a recopilarla. Es allí donde empezaron a escribir el Talmud y todos los libros y las diferentes divisiones que comprenden el famoso Talmud. El Talmud es una compilación de la tradición oral de los judíos, o las explicaciones que con el tiempo se fueron sumando de cómo debían portarse el día de reposo y cómo debían hacer aquí, cómo debían hacer allá, cómo debían hacer allá. Entonces, esos son los precursores de los fariseos. Otra cosa que empezó durante el cautiverio babilónico
fue el sistema de sinagogas también, porque pues no tenían templo. Entonces ahí empezó el sistema de sinagogas. Ahí fue donde quedaron instituidas muchas cosas. De allí vienen, pues, los fariseos son los descendientes de los que hicieron el Talmud y todo eso. La Mishnah es otra obra que es parte de todo esto, de la tradición oral, ¿verdad? Y es a lo que le llaman la segunda ley, la ley ritual y las tradiciones, pero no lo que textualmente dice nuestra Biblia, sino la interpretación y la explicación que ellos buscaron dar y la ampliación, ¿verdad?, que le estaban dando a todo aquello. Ahora, empiece usted a explicar y a ampliar la palabra de Dios usando su propio razonamiento carnal y me va a contar cuál va a ser el resultado. Los fariseos lo que consiguieron es convertir el judaísmo en una carga pesada, en una cosa desagradable. Y no tengo por qué no decir esto, pero un pastor muy connotado era muy amigo del rabino de ese entonces aquí en Guatemala, y él nos contó que en una plática le dijo: mira, porque ustedes saben que hay mucha gente no judía que está buscando hacerse judía en estos días. Y le dijo: mira, ¿qué opinas de eso? ¿Y saben qué le dijo el rabino? Muy honesto. Le dijo: yo no entiendo cómo gente que tuvo la dicha de no haber nacido bajo el yugo del judaísmo esté buscando ponerse bajo el yugo del judaísmo. En eso termina uno convirtiendo algo que se supone que debía ser el gozo más grande de la existencia humana, que es caminar con Dios y tener una relación con Dios. En eso lo convirtieron, en una carga pesada, complicada, tremendo. Entonces, bueno, se supone que la ley oral, todo lo que fueron compilando ellos, explica y completa la ley de Moisés. Lo que hicieron poco a poco fue ir restándole importancia a lo que Dios decía, a la ley de Dios, a la ley que escribió Moisés, y dándole más y más importancia a la tradición oral. Ya en tiempos de Jesús, para ellos lo que valía más era la tradición oral, valía más que lo que la ley decía. Por eso Jesús una y otra vez les decía: ¿y ustedes que no han leído? ¿Verdad? Entonces ellos estaban tan ocupados y afanados en cumplir con sus tradiciones, hasta el grado en el que era tal la cantidad y lo pesado de las tradiciones que el mismo Jesús les dijo: ustedes le ponen cargas pesadísimas a la gente y ustedes mismos son incapaces de cumplir con eso, ¿verdad? Imposible. Bueno, el hecho es que convirtieron el judaísmo en una carga y en una molestia, especialmente todo lo que tenía que ver con la celebración del día de reposo, ¿verdad? El día del Shabbat. En vez de vivir vidas piadosas, la piedad se convirtió en formas y en observancias externas. Entonces hacían sus observancias externas y a eso le llamaban ser espirituales, ser piadosos. De esta manera terminaron atrayendo la atención de la gente y buscando la admiración de la gente, ¿verdad? Porque pues al final la religión se convirtió en un esfuerzo, el esfuerzo del más valiente. Vamos a ver quién se esfuerza más, quién se esfuerza mejor, ¿verdad? Y todos le aplaudimos al que se está esforzando más y mejor. Por eso estaban tan alejados de la verdad cuando Jesús apareció en el escenario, que Jesús no encajó en sus cuadros. Entonces, en vez de desechar sus cuadros, prefirieron desechar a Jesús y se deshicieron de la verdad porque no encajaba, ¿verdad?, con su mundo mental. Así es que, bueno, terminaron justificándose por lo que hacen y condenando a todos los que no se conducían igual que ellos. Ahora, esto es tremendo, es terrible, pero pensemos en nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos la misma tendencia. Por supuesto, no a esos niveles, pero a veces nosotros nos comportamos igual. Todos nosotros tenemos un fariseo adentro, ¿verdad? Porque muchas veces empezamos como a perder de vista al Señor Jesucristo y la realidad de las cosas. Y empezamos también, hay lugares en donde empieza una competencia por ver quién lo hace mejor, ¿verdad? Quién lo hace más bonito. Hay grupos cristianos en donde, pues por la razón que sea, ¿verdad?, no tienen por experiencia el mover del Espíritu Santo como nosotros lo vemos, lo entendemos, estamos habituados
a verlo moverse. Entonces, tarde o temprano, el cristianismo puede tender, si no tienen cuidado, a convertirse en formas también, en formalismos. Igualmente, si uno no entiende que ya siendo salvo, uno puede crecer en Cristo, nuestra experiencia puede seguir incrementándose. Ya sabemos orar a un nivel, pero podemos llegar a nuevas alturas y profundidades y experimentar mundos en esto que se llama la oración. Ya adoramos a Dios a un nivel, pero podemos subir 2 escalones más y aprender a alabar a Dios a otros niveles, ¿verdad? Y siempre está uno procurando crecer más en Cristo y todo. Bueno, eso lo mantiene a uno ocupado. Pero si uno no sabe crecer en Cristo, igual uno puede caer otra vez en la trampa de empezar a llenarse de formas. Y entonces uno va a empezar a medir a los demás con su propia vara, ¿verdad? No lo hacen igual que yo, no lo dicen igual que yo. Y entonces ahí se sale el fariseo que tenemos todos nosotros dentro. Acuérdense que el fariseo, los que más se le opusieron de estos grupos al Señor Jesucristo fueron los fariseos. En otras palabras, lo que más lata les produjo fue oír la verdad tal cual. Y resulta que la verdad no encajaba con sus ideas de cómo tenía que ser, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, igual, si nos creemos más espirituales de lo que realmente somos, vamos a empezar a pretender que nuestras explicaciones son las únicas que tienen validez, o la manera como nosotros lo vemos es la única manera correcta de ver el asunto, y entonces empezamos a medir a los demás con nuestra propia unidad de medida. Y ahí estamos cayendo nosotros en este fariseísmo, ¿verdad? El fariseísmo al final va a buscar exaltarse a sí mismo, justificarse a sí mismo, se va a creer muy bien y muy espiritual porque pues es una persona que hace en la iglesia, hace esto, hace aquello, etcétera, y va a perder de vista por completo la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Y su religión se va a convertir en una cosa tan pesada porque al final va a ser por esfuerzo propio que va a seguir caminando. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Se acuerdan en el mensaje a la iglesia de la Odisea, en las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis? Tú dices que eres rico y te has enriquecido y no tienes falta de ningún bien, pero yo te digo que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, ahí vemos una forma de fariseísmo, ¿verdad? Y ya nos creemos tan espirituales que pensamos que ya topamos, ya somos ricos, ya no hay más, ya no necesitamos más. Y dice, de alguna manera se enceguecieron y dejaron de verse, de ver su condición, de ver sus actitudes. De alguna manera empezaron a medirse por sus acciones o sus cosas externas, visibles. Pero dejaron de examinar sus actitudes, dejaron de examinar su corazón, sus pensamientos, dejaron de examinarse para ver cuán encendido tenían todavía o dejaron de tener el corazón de amor por Dios. Entonces dice, les aconsejo que de mí compren oro refinado en fuego para que sean ricos y unjan sus ojos con colirio para que vean. En otras palabras, se quedaron solo con las teorías, pero viene y dice, no, lo que necesitan es que la verdad que saben solo en teoría, y se quedó solo en teoría, cobre vida, oro refinado en fuego. Y necesitan pedirle al Señor que les unja los ojos con la sangre. Se refiere a la sangre de la expiación en el propiciatorio. Que les unja los ojos para que puedan ver como Dios ve, ¿sí? Y entonces puedan entender su realidad de ir al Señor y decirle, Señor, perdóname, ¿verdad? Pero ven con qué facilidad sale el fariseo que tenemos dentro. Cuando empezamos a medir a los demás con lo que nosotros sabemos o somos, ahí ya se salió el fariseo. Cuando empezamos a creernos muy justos porque hicimos 2 de estas y 3 de aquellas, ahí ya se salió el fariseo, ¿verdad? Cuando nos creemos más espirituales de lo que realmente somos, ahí se salió el fariseo, porque ¿qué parámetros estamos usando para medir nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y la cosa pues es que los fariseos son los que terminaron mandando a Jesús a la cruz. Si seguimos por ese camino, realmente vamos a perder de vista al Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que ahí tienen a los fariseos. Vámonos a Colosenses capítulo 2.
Colosenses capítulo 2, del 1 al 8. Colosenses 2, del 1 al 8. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, y arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe, seduzca, llevar como botín. Eso significa que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Brinquémonos al verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo o como si perteneciéramos todavía al mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y luego aquí a partir del verso 5 nos dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Y luego dice: vistámonos o revistámonos del hombre nuevo. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí en Colosenses? Miren con cuánta facilidad podemos otra vez ser seducidos o ser tomados cautivos por nuestra mente carnal o la de alguien más, y reducir nuestra relación con Cristo a haz, no hagas, ve, vuelve, ese día quédate en tu casa, este otro día no te quedes en tu casa, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Es muy fácil. La naturaleza humana está acostumbrada a formas, pero Dios no tiene forma. Dios es espíritu y el reino de los cielos no es forma. Amén. Es espiritual. Entonces esa es la batalla. Esa era la batalla desde los días de Jesucristo y sigue siendo la batalla hoy, ¿verdad? ¿Con qué facilidad podemos reducir nuestro caminar con Dios a una forma? Los fariseos, cuando la gente ve la palabra fariseo, inmediatamente la asocia con legalismo. El término legalismo es un término que no se utiliza bien, se utiliza fuera de contexto. El legalismo es ese síndrome de buscar justificarnos basándonos en nuestras obras, en lo que hicimos. Ese era el síndrome de los fariseos. ¿Por qué hice esto? Entonces, seguro soy muy espiritual, Dios me va a bendecir, ¿verdad? Ese es el legalismo. El legalismo también es imponerle formas a la gente. Pero donde estamos usando mal el término es que cuando la gente nos oye enseñar cosas como que a medida que crecemos con Cristo,
El Señor va transformando nuestra vida, nuestra conducta, y eso se va reflejando en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de conducirnos. Entonces, es una iglesia legalista porque hablamos de cambios aún en nuestra forma de conducirnos. No, eso no es legalismo, es el resultado o el fruto de un cambio interno. ¿Ven la diferencia? Entonces, en el mundo religioso en el que vivimos hoy en día, a todo lo que tenga que ver con una evidencia externa de un cambio interno lo señalan como legalismo, especialmente las personas que no están haciendo ningún plan para cambiar su modo de vida a pesar de llamarse cristianos. ¿Lo ven? Cuando los cambios que se van dando por fuera, yo hago renuncias, me aparto, ya no hago esto, ya no voy a aquel lugar, ya no me junto con esta clase de personas, ya no me pongo encima ciertas cosas. Cuando yo me conduzco así, cuando eso es el resultado de crecer en Cristo y de caminar con Dios y de amarlo y de buscar agradarlo de una manera más profunda, eso no tiene nada que ver con legalismo. Amén. Pero el legalismo es, como yo lo hago, tú lo tienes que hacer también. Ahí ya está el problema. Entonces, por eso tenemos que tener sumo cuidado en enseñarle a la gente a crecer en su relación con Dios. El fruto va a salir natural. Pero el legalismo sería esperar que un limonar dé melocotones y enojarnos y pegarle y sacudirlo y zarandearlo y hacerle de todo. Pues va a seguir dando limones, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Entonces, la verdad es un término del que se abusa mucho. Y hay mucha gente que honestamente está cambiando por dentro y por fuera. Y quienes se dedican a señalar y a juzgar sin fundamento dicen, una persona legalista. No, de ninguna manera. Una persona legalista es la que va a imponer formas o la que se va a justificar a causa de sus formas. Amén. ¿Sí? Jesús vino predicando la verdad. Jesús era una persona totalmente apartada de este mundo, ¿verdad? Pero no a la usanza de los fariseos. Entonces, como las formas de Jesús no le gustaban a los fariseos, mejor mandaron a matar al Señor Jesucristo. Tremendo. Pero crecer en Cristo va a resultar en cambios visibles, aparentes, obvios. Por supuesto que sí. Ahora, no es de eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de los fariseos. Los fariseos son forma por fuera y cero sustancia por dentro, ¿verdad? Ese es el fariseísmo básicamente. Y los fariseos, pues, su odio más grande es la verdad, porque llegan a poner sus propias opiniones, conceptos y maneras de ver la cosa aún por encima de la verdad. De la verdad. Lo que queremos es la verdad, eso es lo que queremos conocer. Amén. Bueno, los fariseos, dejemos a un lado a los fariseos, ¿verdad? Son feos los fariseos. De hecho, si quieren anotarlo allí, pero saben que no, mejor les voy a leer algo. Tengo un montón de versículos y cuando lleguemos a ellos en los evangelios, no sé si vamos a detenernos, pero por ejemplo, mejor si lo menciono. Por ejemplo, en Mateo 23, ¿verdad? En Mateo 23, del 1 al 39. Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hipócrita significa una apariencia externa sin sustancia interna, ¿verdad? Se los dice, les voy a decir 8 veces. Así es que anoten ahí, Mateo capítulo 23. Se los dice 8 veces. Este no es un estudio dedicado solo a los fariseos, así es que solo se los menciono y ustedes lo leen. Pero en Lucas capítulo 11, verso 52, dice algo muy particular. En Lucas 11 también hay varios ayes, ¿verdad? Varios ayes. Lucas 11, verso 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Quitaron la llave de la ciencia. Se supone que ellos son aquellos que tenían la responsabilidad de enseñarle a la gente a conocer a Dios, de enseñarles el camino, de llevarlos a conocer a Dios.
pero quitaron la llave del conocimiento. Quitaron la llave del conocimiento. Y en vez de enseñarle a la gente a buscar a Dios y a crecer en el conocimiento de Dios, le impusieron a la gente una serie de cosas que dejaron a la gente sin conocer a Dios, ¿verdad? Entonces dice, no solo ustedes dejaron de entrar, o sea, perdieron de vista a Dios. En medio de todas sus interpretaciones de la ley, terminaron perdiendo de vista a Dios. Y ni entraron ni dejaron entrar a los demás, ¿verdad? Este síndrome de fariseísmo es tremendo, tremendo, tremendo. Dios nos libre, pero si somos religiosos y perdemos de vista a Dios en algún momento, podemos terminar nosotros en ese estado también, pero no queremos eso. Bueno, pasemos a los saduceos. Los saduceos. Los saduceos eran otro de estos grupos o sectas judías que había allí en tiempos de Jesús. Ellos, sus orígenes se trazan a Sadoc, que fue el sacerdote que fue fiel a Salomón, fue leal con Salomón, y Salomón lo puso de sacerdote allá desde Primera de Reyes, capítulo 1, Sadoc. Así es que ellos evolucionaron hasta llegar a convertirse en la aristocracia sacerdotal. Eran los aristócratas. Ahora, los fariseos eran hipócritas porque aparentaban una espiritualidad que no tenían. En esto les ganaban los saduceos. Los saduceos no necesitaban ser hipócritas, ellos eran abiertamente cero espirituales. Pero miren, pues no solo no eran espirituales, eran los que hacían el negocio del cambio de moneda en el templo. Así es que no eran espirituales, pero bien que se aprovechaban de la gente y de todas las imposiciones que había en el templo. Bien que se aprovechaban de la religión para obtener ganancia. Qué feo síndrome. Y pues Dios nos libre de todo esto, ¿verdad? Pero también hay gente hoy en día que funciona de esa manera. Y Dios nos ayude a no ser nosotros de esa forma, porque hay personas que al final terminan solo viendo qué provecho obtienen sin ser personas espirituales. Por lo menos pues ni siquiera se hacen los espirituales, de plano no son. Para los saduceos la ley oral no tiene ninguna autoridad, así es que ellos antagonizaban con los fariseos, ¿verdad? Solo la ley de Moisés dice. Los saduceos los fariseos aparentaban espiritualidad. Los saduceos no creían que existía tal cosa como espíritu del hombre. No creían en la resurrección, no creían en una vida después de esta vida, no creían en una vida en el más allá, no creían en nada de eso. Eran los materialistas. Los fariseos por lo menos creían en la esperanza de una vida eterna y creían en la resurrección. Pero los saduceos no creían en nada de eso. Eran los materialistas, eran los liberales. Esos eran los saduceos. Y igual, casi como que puede uno ver a denominaciones y grupos cristianos encajar en estos grupos, ¿verdad? Porque hay grupos cristianos que definitivamente no creen en cosas como, ¿qué les digo? El arrebatamiento. No creen en el valor de edificar hoy para una vida futura, sino no. Todo lo que estamos edificando es para aquí, para ahora. Es aquí que tenemos que buscar provecho de las cosas que están en la Biblia, de las cosas que Dios menciona. En otras palabras, son para nuestro aprovechamiento hoy, aquí y ahora. A cualquier forma de espiritualidad, aunque sea verdadera espiritualidad, ellos le llaman legalismo. Se los digo porque pues a mí me ha tocado tener comunión y contacto con toda clase de tendencias, ¿verdad? A lo largo de los años. Ellos son los escépticos, como les digo, los materialistas. O sea, si mis 5 sentidos lo pueden percibir, entonces sí, lo acepto. Pero si no lo perciben mis sentidos, estás espiritualizando las cosas, ¿verdad? Son los que abiertamente son antirreligiosos, pero bien que obtienen provecho de la religión, porque son los que hacían los negocios con el cambio de moneda en el templo. Jesús no los reprendió tanto, ellos no antagonizaron tanto con Jesús. Los reprendió una y otra vez, un par de veces, pero
¿Saben dónde los vemos antagonizando más? Ya en el libro de los Hechos, en el tiempo de los apóstoles. ¿Saben por qué? Porque la predicación de los apóstoles era la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces ahí sí se alborotaron. Y los vemos, vamos a ver las citas en el libro de los Hechos. Allí los vemos antagonizando con los apóstoles. En el libro de Mateo vinieron a tentar a Jesús, ¿verdad? En Mateo 22, verso 23. Mateo capítulo 22, verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Ahora ellos no creían en la resurrección, y le dicen en el verso 28: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Miren qué bandidos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los dejó boquiabiertos, taciturnios y cuasi perplejos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, ¿verdad? Miren la sabiduría con la que respondía Jesús siempre, y miren la astucia y la malicia de todos estos grupos. ¿Cómo sabemos que está asomándose el fariseo que tenemos dentro o el saduceo que tenemos dentro? Cuando en vez de recibir la verdad tal cual, empezamos a filtrarla y empezamos a cuestionarla y empezamos a decir: pero ¿y esto por qué? ¿Pero y aquello cómo es? ¿Pero y aquello? Y entonces, ¿sí? El Señor quiere que recibamos la verdad como niños, como pequeños niños, ¿verdad? A un niño le dan su botella con leche y el niño no pregunta si es descremada, deslactosada. No, leche, ¿verdad? Y feliz se come el alimento. De la misma manera tenemos que ser nosotros con la palabra de Dios. Ahora, pues, por supuesto, si no es la verdad lo que nos están predicando, más nos vale desechar lo malo y retener lo bueno. Pero muchas veces se nos está dando un versículo que a lo mejor antagoniza con la mentalidad que traemos. Y yo he tenido gente que cuestiona el versículo y sigue aferrada a su propia mentalidad. Y dice: no, pero yo creo que tiene que seguir siendo de esta manera. Pero si ahí está el versículo, ¿verdad? Así es que, como les digo, la naturaleza humana es enemiga del Señor Jesucristo. Es enemiga, literalmente, por naturaleza de la verdad de Dios. Y esto es lo que se manifestaba en los fariseos, los saduceos. La cosa terrible con estas gentes es que ellos tenían tomado el sistema religioso. O sea, ellos eran los que se supone que tenían que conectar a la gente con Dios, presentarle a Dios a la gente. Entonces ellos hicieron naufragar a toda la nación de Israel en lo que a su relación con Dios respecta, por estarles enseñando mal. Es muy delicado cuando uno tiene la responsabilidad de enseñar a otros, ¿verdad? El cuidado de enseñar la palabra de Dios. Bueno, vámonos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, del 1 al 4. Hechos capítulo 4, del 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos porque, a pesar de que estaban enseñando una verdad probada y comprobada, no era lo que ellos pensaban o lo que ellos opinaban, ¿verdad?
Si nosotros dejamos que esto prevalezca, nunca vamos a aprender. Siempre vamos a estar filtrando con nuestra propia mente carnal la palabra de Dios. Bueno, versículo 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. En otras palabras, si tú sigues enseñando algo en lo que yo no creo, yo te voy a hacer daño, yo te voy a encerrar, yo voy a tratar de frenar el hecho de que estés enseñando algo en lo que yo no creo. Pues la cosa es que a los hombres los podían meter a la cárcel, pero la palabra de Dios no la pueden encarcelar, ¿verdad? Amén. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Suficiente, ¿verdad? Llenos de celos, porque la gente estaba oyéndolos a ellos, la gente estaba siguiéndolos a ellos, y ellos osan enseñar algo en lo que no creemos. Así funciona pues la mente carnal. Vamos a ver, hay otro en Hechos 23, del 6 al 10. Hechos 23, del 6 al 10. Y aquí Pablo fue listo, porque cuando estaba Pablo delante del Sanedrín se dio cuenta que había un grupo ahí que eran de los fariseos y otro grupo eran de los saduceos. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces se echó en el bolsillo a los fariseos y enfureció a los saduceos, porque los saduceos no creen en la resurrección, y empezó la pugna entre los fariseos y saduceos que estaban ahí presentes, ¿verdad? Tremendo. ¿Cuánto dejamos que prevalezca nuestra mente carnal hasta nuestros días? Y por eso es que están esas pugnas, ¿verdad?, entre este grupo y este grupo, esta denominación y esta otra denominación. Y es que tú no piensas igual que yo. Pues no importa lo que uno piense, ¿qué dice la Biblia? Y o lo entendemos o no lo entendemos. Entonces, si no lo entendemos bien, mejor cerramos la boca hasta que lleguemos a entenderlo bien. Entonces ya podemos abrir la boca, ¿verdad? Amén. Pero estoy tratando de señalar esto porque en nosotros está eso. Si nos dejamos gobernar por la carne, esto va a salir tarde o temprano. Los legalismos de los fariseos o el materialismo y la antiespiritualidad de los saduceos. Los saduceos, todo es para aquí, todo es para ahora. De hecho, leí una cosa interesante. Cuando llegaron los romanos a destruirles el templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70, los saduceos empezaron a desaparecer, disminuyeron hasta que desaparecieron, porque a causa de esa catástrofe la gente buscó abrazar un mensaje que por lo menos les diera un poco de esperanza futura. Entonces ahí fue donde se quedaron del lado de los fariseos, que creían en la resurrección y en la vida eterna y en la vida futura. En cambio, los saduceos no creían en nada de eso. Y como les digo, esto tiene tanto que ver con las denominaciones y con las posturas. ¿Por qué hay tantas denominaciones y por qué hay tantas posturas tan diferentes? Por ejemplo, en cuanto a eventos futuros, porque la mente carnal siempre se mete, siempre se cuela a buscar darle una explicación o a buscar adaptarlo a conveniencia. Y uno de mis pastores, cuando empezamos, él nos decía algo muy, muy inteligentemente, nunca se me olvidó, hablando de las posturas de eventos finales. Ustedes saben que hay gente que cree que va a haber un arrebatamiento, luego va a ser la gran tribulación y luego Jesucristo va a venir a reinar, a establecer su reino aquí sobre la tierra. Hay gente que no ve la necesidad de un arrebatamiento para nada. Hay gente que cree que tarde o temprano va a haber tal cantidad de cristianos en el mundo que poco a poco vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. Y entonces cuando eso suceda, por supuesto en medio de tribulación y problemas, pero el reino va a crecer de tal manera que cuando esté ya, yo no sé, en cierto punto, entonces Cristo va a venir. ¿Lo ven? Y se asombrarían de la cantidad de grupos que abrazan esa postura. Pues mi pastor me decía esto, muy interesante. Dice, mira,
Cuando hay problemas, cuando hay una tragedia, la gente tiende más a pensar en el arrebatamiento y en que Cristo va a intervenir. Es el premilenialismo. Dice, cuando hay prosperidad, cuando ha habido un avivamiento, una visitación en un grupo religioso y prosperan y todo lo demás, dice, interesantemente la balanza siempre se inclina a este nivel de materialismo, que significa que somos nosotros los que vamos a establecer el reino de Dios en la tierra y a cambiar al mundo. ¿Ven qué interesante? Hace sentido, ¿verdad? Entonces queden ahí en juego la mentalidad humana, la razón humana, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con los saduceos. No les convenía la doctrina de los saduceos después de que vieron destruida su ciudad, entonces tendieron más a los fariseos y acabaron los saduceos. Pero ven, pues, o sea, Dios no nos dio su palabra para que la filtremos con nuestra mente carnal y para que la razonemos con nuestra mente carnal. Dios nos dejó su palabra para que, si no la entendemos, agarremos nuestra mente carnal y la pongamos a los pies de Cristo y le pidamos al Señor Jesucristo aplastar nuestra mente carnal para poder hacerla a un lado y empezar a acomodar lo espiritual a lo espiritual, como leímos la semana pasada, ¿verdad? Bueno, espero que les esté gustando este estudio. A mí me parece maravilloso saber estas cosas, ¿verdad? Número 3, los herodianos. Y Jesús dijo, tengan cuidado con la levadura de Herodes. Los herodianos. Estos son reinteresantes. A estos les llamamos los políticos, ¿verdad? Son los que están comprometidos con el mundo. Esta gente estaba comprometida con Herodes y eran leales y fieles a Herodes por pura conveniencia. La idea era que siendo fieles a Herodes, el Imperio Romano a lo mejor los iba a dejar en paz y los iba a premiar dándoles un poquito más de independencia y autonomía, y entonces podía finalmente el pueblo de Israel ver un reino de Israel como ellos siempre habían soñado, porque pues es la intención de Dios original y es lo que está en los profetas, ¿verdad? Entonces esa era su idea. Hagamos nosotros componendas con el mundo porque nos conviene. A lo mejor así vamos a poder crecer y florecer y llegar a ser un reino. Eso también está metido en el corazón de los hombres y en la mente carnal. Díganme si no hay, ¿verdad? Componendas con el mundo por pura conveniencia. Ya se corrió esto, no importa. Déjenme explicarles algo. A lo largo de la historia que leemos nosotros en la Biblia, entre los evangelios y el libro de los Hechos, hay 4 generaciones de Herodes. Solo quiero decirles esto para que no se confundan. Herodes el Grande es quien edificó el templo que estaba construido en los días de Jesús. Y vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús, ya viste qué maravilloso el templo, tomó tantos años construirlo. Y Jesús, refiriéndose al templo de su cuerpo, dijo, pues destruyanlo y en 3 días lo voy a levantar, ¿verdad? Ese fue Herodes el Grande. Ahora, él fue el que mató a los niños de 2 años para abajo cuando llegaron los magos de Oriente y llegaron buscando al rey de los judíos que había nacido. Fue Herodes el Grande. Y él murió en esos días. En esos días, todo pasó muy rápido. Pero él fue el que mató a los niños de 2 años para abajo. Luego uno de sus hijos, porque pues ya saben, tenían diferentes esposas y tuvieron varios hijos, pero uno de sus hijos, Herodes Antipas, él es el que tomó a Herodías, la mujer de su hermano, y al que reprendió Juan el Bautista y el que le mandó a volar la cabeza a Juan el Bautista. Es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Él tuvo un hijo entre todos los hijos que tuvo, que se llama Herodes Agripa el primero. Él, Herodes Agripa el primero, es el que aparece en el libro de los Hechos arengando a las multitudes. ¿Se acuerdan? En el estadio y empezaron a decir voz de Dios y no de hombre, y cayó muerto.
y aparecieron gusanos cubriendo su cuerpo. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos. Ese fue Herodes Agripa primero. Y él tuvo un hijo, Herodes Agripa, ¿qué creen? Segundo, Junior. Herodes Agripa segundo fue el que juzgó a Pablo. Por eso es que ve uno, pasaron los años y sigue apareciendo un Herodes ahí, ¿verdad? Sí, era el bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo. 4 generaciones de Herodes. El hecho es que toda esta familia de los Herodes, ellos que creen, ellos eran idumeos. En otras palabras, idumeos significa edomitas. Eran descendientes de Edom o de Esaú. Ellos eran y profesaban la religión judía. Por eso es que también tenían su lugar dentro de la sociedad judía, los herodianos. Profesaban la religión judía, pero solo por fuera, solo nominalmente. Ellos eran idumeos o descendientes de Esaú. En otras palabras, Esaú representa la carne, eran solo apariencia. Yo diría, pues los fariseos eran solo apariencia, pero pues digamos que eran personas religiosas. Estos era peor todavía, porque su naturaleza, los otros por lo menos eran judíos. Estos eran descendientes de Esaú. Esaú representa la pura carne. Entonces, cero sustancia por dentro, pero una apariencia por fuera. Y cuando no hay una conversión por dentro, ahí es donde nos valemos de la religión para nuestro propio provecho. Ahí es donde empezamos a manipular. Y ahí es donde empezamos a ver la conveniencia de las cosas y a hacer alianzas y cosas, ¿verdad? Y hay mucha gente que lamentablemente, pues qué bueno que van a la iglesia, pero no se convierten. Y entonces solo empiezan a ver su propio provecho y que si llegan a tal reunión ahí va a llegar tal persona y a lo mejor pueden sacar provecho. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Vamos a ver. Herodes usó la religión para fines políticos, para su propio engrandecimiento y el de su reino secular. Comprometió la religión judía para congraciarse con Roma y él vino a introducir un montón de cosas. Él introdujo el teatro griego y un montón de cosas a Israel. O sea, trajo una mezcolanza. Entonces los herodianos apoyaban a Herodes. Pensaban que apoyando a Herodes iban a lograr crear un reino terrenal. Ahora, los mismos discípulos del Señor Jesucristo tenían este síndrome metido adentro en sus corazones. ¿Se acuerdan que lo único que pensaban era en que Jesucristo estableciera un reino físico en la tierra? Y cuando Jesús se les fue porque lo mataron, iban aquellos dos caminando y hablando de los últimos acontecimientos y aparece Jesús caminando con ellos. ¿Y de qué están hablando? Le dicen, ¿eres tú el único extranjero que no está consciente de los acontecimientos de los últimos días? Dice, pues no, a ver cómo está la cosa, les dice Jesús. Pues Jesús, y encima de todo lo mataron. Y ellos dijeron, y nosotros creímos que Él es el que nos iba a liberar de los romanos. En otras palabras, Él iba a establecer un reino físico, un reino político, digamos, natural, ¿verdad? Y cuántas veces tenemos, bueno, en nuestra mente carnal eso está ahí metido. Pero cuánta gente tiene esa idea, ¿verdad? O sea, Jesús existe para exaltarnos a nosotros y para darnos un reino sobre el cual podemos nosotros reinar y gobernar. Y esa no es la razón. Pero créanme que hay tendencias por allí que se inclinan por ese lado. Así es que todo lo que hacían era por conveniencia política y naturalmente lo que Jesús enseñaba acerca del reino de los cielos era totalmente incompatible con lo que ellos esperaban. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos es algo que se establece primero aquí adentro. Un día se va a manifestar, pero Jesús vino para establecer su reino aquí adentro, dentro del corazón de los hombres. Pero ellos toda la vida estaban soñando con un reino allá afuera. Amén. Así es que ahí está, ¿verdad? Vamos a ver Marcos 3 del 1 al 6. Marcos 3 del 1 al 6.
Marcos 3 del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurado sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ahí están los herodianos. La Biblia no lo dice explícitamente, pero aquellas ocasiones en las que buscaron tentarle: oye, mira, ¿hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Y Jesús les dijo: dad al César lo que es del César. Hay comentaristas que creen que probablemente fueron herodianos los que hicieron eso, porque como ellos estaban tan aliados al imperio romano, ellos velaban porque se pagaran los impuestos y todo. Entonces a lo mejor fueron los herodianos los que vinieron con esta trampa, ¿verdad? Buscando ponerle a Jesús trampa. Bueno, entonces ahí están los herodianos también. Estamos hablando, no sé cómo, déjeme ver si logro enderezar esto otra vez. Ahí está. Estamos hablando pues de dejar que nuestra mente carnal sea la que rija, la que prevalezca, y eso hace que convirtamos tal cosa como nuestra relación con Dios y nuestro caminar con Dios en una serie de fachadas, formas, conveniencias y cosas. La mente carnal es la que destruye en el corazón de los hombres el plan de Dios. El razonar carnalmente la palabra de Dios es lo que hace que terminemos corrompiendo y pervirtiendo la intención original de Dios, ¿verdad? Para el hombre. Eso es lo que hace que se creen religiones, denominaciones, grupos y todo lo demás. Bueno, número 4, los celotes. El celote que se menciona acá es Simón en Mateo 10:4. Mateo 10, verso 4. Ahí lo tradujeron Simón el cananeo. Si se van a sus diccionarios griegos, van a descubrir que eso es una, ¿cómo le llaman ellos? Una transliteración a la palabra griega que se usó allí. Y la traducción más correcta es Simón el celote. No estaba hablando de que era de Canaán. Ese es Mateo capítulo 10, verso 4. Dice Simón el cananeo. Déjenme ver, probablemente en Marcos está Simón el celote. Marcos 3:18. Marcos 3, verso 18. No, ahí también dice Simón el cananeo. Entonces vamos a Lucas. Lucas 6:15. Ahí sí ya pusieron Simón el celote. Son cuestiones de traducción. Lucas 6:15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado celote. Llegó a ser uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo, uno de los 12 apóstoles. Así es que qué maravilla. Los celotes eran un caso. En algún lado leí que probablemente eran parte de alguna manera de los esenios. Hagamos los celotes primero y luego hacemos los esenios. Simón era celote. Celote significa, vamos a ver, contender por algo, defender o sostener ardientemente algo, rivalizar. Significa buscar superar las acciones del otro. Y significa arder de celo, de allí la palabra, ¿verdad? Arder de celo. Pero es sostener ardientemente algo, rivalizar, contender por algo, defender algo. ¿Alguna vez se han peleado con alguien porque ustedes creen de una forma y ellos creen de otra?
Bueno, si no tenemos cuidado, lo que está saliendo ahí es el celote que tenemos todos adentro, ¿verdad? En donde tratamos a la fuerza de hacer prevalecer nuestras ideas, aunque sean las correctas. Pero pues se supone que la palabra de Dios no es para que contendamos sobre ella y por ella, ¿verdad? Se supone que es con amor y con paciencia que tenemos que convencer a los que no creen. Amén. Pero a veces se le sale a uno el celote que tiene uno adentro. Estos surgieron desde los tiempos de los macabeos. Los macabeos son este grupo de gente que cuando entraron los griegos a Israel como en el año 200 antes de Cristo, ¿se acuerdan del famoso Antíoco Epífanes? Daniel el profeta habla de Antíoco Epífanes y mucha gente cree que cuando está hablando de Antíoco está hablando del anticristo. Y ahí se dan unas pérdidas tremendas porque aparecen fechas y cosas que no encajan con el anticristo, entonces se confunde. Está hablando de Antíoco. Él era un anticristo, por supuesto, pero no era el anticristo. Y él conquistó Judá y Jerusalén, y él fue el que empezó a sacrificar cerdos en el altar y a hacer todas esas barbaridades. Bueno, los macabeos fue este grupo, ¿verdad?, que logró sacar de ahí a los griegos y logró purificar el santuario y todo lo demás. La fiesta de las luces que se va a celebrar pronto coincide más o menos con Navidad. Viene de entonces, porque cuando lograron entrar estos judíos al templo después de que los griegos habían estado ahí por varios días, se asombraron del gran milagro que ocurrió, que el candelero, sin que haya podido alguien renovarle el aceite, no dejó de alumbrar, y las lámparas nunca dejaron de arder mientras estuvieron ahí metidos los griegos. Entonces por eso la fiesta de las luces. Y según recuerdo, los griegos estuvieron ahí metidos 9 días. Entonces el candelero que usan para Hanukkah tiene 9 brazos, una caña central y 8 brazos. ¿Lo han visto? Por eso a veces ven uno con más brazos y dice, ¿y este por qué tiene más brazos? Porque es el de Hanukkah. Y celebran esa victoria que tuvieron sobre los griegos. Ahora, estos celotes, miren, eran bien celosos por los rituales de la ley. Se rehusaban pagar tributo a los romanos porque Dios es el único rey de Israel. Ahora, a veces lidiamos con esa mentalidad, ¿verdad? Hermano, tenemos que acomodarnos a las leyes que nos ha establecido el gobierno en estos días. ¿Y yo por qué me tengo que acomodar a eso? Yo no pertenezco a ese mundo, yo pertenezco al reino de los cielos. ¿Lo ven? Realmente es insensatez esa postura. Nos creemos muy espirituales y muy celosos por Dios, pero realmente no es eso. Bueno, oiga esto. Recurrían a la violencia y el asesinato. O sea, si tú no opinas igual que yo, estoy justificado en matarte, pues. Y es cierto, no matamos como mataban ellos, pero sí los matamos con la mirada o con las actitudes o con la boca o con los ojos. Y oiga esto, usaban una daga romana que se llamaba sica. Por eso les llamaron sicarios. Ellos eran los sicarios, los celotes. Ahora, por supuesto que tenemos que tener celo por el Señor, pero no al grado en el que vamos a matar a alguien, pues. ¿Verdad? Dios no necesita que lo defendamos. Les tengo noticias. Él ya estaba en el escenario mucho antes que ustedes y yo apareciéramos en el escenario, ¿verdad? Amén. Él no necesita que lo defendamos. Pero cuando estamos siendo movidos por nuestra naturaleza carnal, vamos a pelearnos con cuanta persona se nos ponga enfrente porque no opina igual que nosotros. Y por regla general, los grupos religiosos en donde no existe tal cosa como la salvación por gracia y no tienen a Jesús en su corazón, esos son los que matan por su fe, porque a fuerza quieren imponerle a todos los demás sus creencias, ¿sí? Si yo tengo que matar por defender a Dios, yo no conozco a Dios. Yo no he visto a Dios, yo no sé quién es Dios. Amén. Y sin embargo hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Bueno, entonces eso nos lleva a los esenios. Estos, como les digo, no los menciona la Biblia. ¿Se acuerdan en qué año fue que empezaron a descubrir? Vino un pastor en el desierto y se metió a unas cuevas, ¿sí? En Qumran, a orillas, pues no orillas allá abajo, pero aquí arriba en una colina del Mar Muerto. Y descubrieron unos jarrones y adentro manuscritos, y resulta ser
que encontraron una riqueza increíble de manuscritos de la Biblia ahí en Qumran. Y encontraron que ahí hubo una comunidad de esenios viviendo en Qumran. Esta era gente, bueno, encontraron el libro de Isaías enterito entre esos manuscritos. Lo tienen en el famoso Museo del Libro en el Museo de Jerusalén. Y encontraron fragmentos de casi todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, y encontraron escritos muy interesantes también. Hay un libro en donde ellos empezaron a hacer una descripción del templo ideal según ellos. Ahora, la definición de esenios significa videntes, silenciosos, misteriosos. No tenían comunión con otros adoradores para no contaminarse ellos. ¿Les suena familiar? A veces uno se encuentra con esa actitud, ¿verdad? Ajá. Evadían el templo y sacrificaban en sus casas porque el templo estaba contaminado y corrupto. Y hay gente así. A esos les llamamos los santurrones la semana pasada, ¿se acuerdan? O sea, son tan santos que mejor no se juntan con la chusma, diríamos, ¿verdad? Porque se van a contaminar, se van a corromper, entonces mejor se quedan en su casa. ¿Sí? Ese es un grave error. Ese es un grado de fariseísmo con saduceos, con herodianos, con celotes, con de todo. Es un error, pues. Esa es una ilusión, es un error. Hacían diversidad de ritos de purificación, no se casaban, eran muy estrictos, se abstenían de muchas cosas, vivían en comunidades aisladas, como los precursores de la vida monástica. Pero hay gente que cuando es gobernada por su propia mente carnal, ya cuando termina todas sus conclusiones, el único santo en todo el vecindario soy yo y todos los demás son pecadores, entonces mejor me quedo en mi casa, ¿verdad? Eso es tremendo, ese síndrome, tremendo. Yo no sabía que hay grupos de esenios, supongo que funcionan adaptados a los tiempos modernos, pero todavía hay grupos de gente que se llaman los esenios y buscan, yo no sé qué harán, ¿verdad? A lo mejor buscan algún tipo de vida monástica o algo así. Pero el hecho es que los esenios de ese entonces eran personas totalmente apartadas, porque es cierto, el templo estaba contaminado, pues ahí estaban los saduceos haciendo sus negocios y todo lo demás, pero estamos señalando el síndrome, ¿verdad? Ese síndrome de mejor me quedo en mi casa porque ahí todos son unos hipócritas. Mejor me quedo en mi casa porque ahí nadie es espiritual. Mejor me quedo en mi casa porque ahí nadie sabe nada. Y a lo largo de los años hemos lidiado una y otra vez en sus diferentes ramificaciones con ese tipo de síndrome. La cosa es que todos estos eran enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? En el caso de los esenios, se perdieron de todo eso por vivir lejos. A lo mejor nunca vieron a Jesús, a lo mejor nunca lo escucharon, a lo mejor nunca lo vieron sanar. A lo mejor ellos se perdieron de un milagro que a lo mejor necesitaban por estar lejos, porque eran demasiado santos para mezclarse con el resto, ¿verdad? ¿Lo ven? Tremendo. Así es que ahí está. Los fariseos, esos eran los formalistas, ¿verdad? Llenos de orgullo espiritual. Los saduceos eran los materialistas, los liberales. Los herodianos eran los políticos, los comprometidos con el mundo. Los celotes eran los fanáticos. Y los esenios, los santurrones. El término más elegante es los puritanos, ¿verdad? Pero realmente eran santurrones. ¿Sí? Pues así funciona el síndrome en nosotros. Así es que ahí tienen, pues, en resumidas cuentas, los enemigos de la cruz de Cristo. Tomé un poquito más de tiempo, pero era importante hacerlo todo de junto, y así salimos de esto y seguimos con lo que viene la próxima semana. ¿Aprendimos algo? Gracias a Dios. Gracias a Dios. A mí me parece maravilloso estudiar cualquier cosa que mencione la Escritura, porque es la palabra de Dios y vamos a tener lecciones aplicables a nosotros, ¿verdad? Increíbles. Así es que no perdamos de vista a estos. Y recuerden, la palabra de Dios es un espejo. Así es que
va a haber ocasiones en las que va a querer prevalecer nuestra mente carnal. Bueno, pues solo acordémonos de esto y digamos: Señor, líbrame del fariseo, el saduceo, el herodiano, el celote y el esenio que tengo dentro, ¿verdad? Líbrame y ayúdame a ser como tú. Ayúdame a darme a los demás. Ayúdame a vivir en amor, a andar en amor. Ayúdame a ser misericordioso. Ayúdame a ser humilde, a ser manso. Ayúdame a reflejar a Cristo. Y Señor, ayúdame a que tu palabra sea lo que prevalezca por encima de mis ideas, mis opiniones, mis juicios y todo lo demás. Amén. Si hacemos eso, vamos a seguir por buen camino. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por enseñarnos a través de la historia, a través de tu palabra, a través de estos grupos, lo que no queremos ser. Señor, líbranos de nuestra mente carnal, líbranos de nuestro viejo corazón, líbranos de actuar, Señor, como estos grupos que acabamos de estudiar. Sabemos que la naturaleza la tenemos allí, sabemos que la tendencia la tenemos allí. Señor, ayúdanos a restringir nuestra carne y a verdaderamente andar en amor, andar en el Espíritu, imitando a Cristo y reflejando a Cristo. Te lo rogamos. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Bendícenos, pues bendice tu palabra en nuestros corazones y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Bendito Dios, bendito Dios. Dios los bendiga a todos. Gracias por haber estado aquí. Gracias a todos los que han estado con nosotros en este día.